Comienza movido el año, y cuando digo comienza movido el año, quiere decir que hay mucha cháchara informativa, que funciona, querámoslo o no, como un distractor respecto de los principales problemas que estamos viviendo, como el deterioro del peso, de la economía mexicana, el aumento de la carestía, de la proyección de más elefantes blancos con el dispendio que eso implica en el erario, con lo que también estamos atestiguando el aliento de la corrupción y por supuesto que junto con todo ello la inseguridad que hay en el país y el pésimo manejo que en relación con una de las variables que tiene la inseguridad en el país se muestra en la relación con el gobierno de Estados Unidos, en particular con el próximo presidente que entrará en funciones ya dentro de unos días, Donald Trump, en una abierta y desde luego también muy descontrolada, sin brújula política para enfrentar esta situación que Claudia Sheinbaum no tiene los insumos intelectuales ni políticos para enfrentar con una altura de Estado una situación como la que estamos viviendo. Y un ejemplo de ello, de que el rebumbio es el que está dominando, es lo que representa Javier May. Ustedes saben a lo que me refiero cuando hablo de ese enano gobernador de Tabasco, porque gracias a mi compañera y amiga Orquídea Fong han tenido ustedes la información reciente. Yo solo preciso que en efecto el populismo prodiga enanos, enanos intelectuales, enanos políticos, enanos sin escrúpulos, que en efecto son capaces de decir una tontería tal como culpar a lo que hizo o dejó de hacer un gobernador hace 30 años, como es el caso de Roberto Madrazo. Y por supuesto también, cómo no registrar la respuesta que dio Roberto en lo que significó un enorme madrazo para el propio Javier Milei, en donde él dice, dije Milei, imagínense ustedes cuando de loco se trata, Javier May. Y ustedes saben, digo, que la respuesta que da Roberto Madrazo es la que tiene que ver con que pues, no le hagan caso a él, háganle caso a los datos y los datos muestran una cabalgante enorme proporción a la alta de lo que significan los asesinatos, la inseguridad en el Estado y las respuestas que hemos visto que son en verdad pasmosas y que también hay que decirlo con todas sus letras. Porque aquí en Etcétera no hacemos periodismo militante y tenemos que registrar datos aunque no nos gusten, como no me gusta registrar que el hecho de la encuesta que difunde el día de hoy el periódico El Universal significa que hay un 70% de mexicanos que están de acuerdo con todo este torrente de estupideces que estamos viendo, en donde ustedes quieran pueden taparse la vista y colocar un estado y en ese mismo estado encontrar el ejemplo que ustedes quieran de las prevaricaciones, de las tonterías, y desde luego también de esa ineptitud, que eso es a final de cuentas lo que importa, porque si algo muestra la picaresca, la broma, la tontería con la que uno puede estar incluso haciendo escarnio de este tipo de personajes enanos, pues es como el país se nos está viniendo abajo. Y eso es, a final de cuentas, lo que importa. Lo que importa no es solo que todos veamos, como hemos visto, los trabajos que tiene Javier May para leer, cómo incluso no sabiendo qué decir, fue interrumpido en su silencio, claro está, por sus corifeos, ofreciendo disculpas porque en efecto, pues se le rompen las luces, se le rompen los fusibles, no tiene mayor efecto, intelectual y político. La propia administración donde habla de 30,000 apoyos familiares, etcétera, etcétera, en donde pues en efecto se encuentra una economía a la baja, una administración pública cada vez más deteriorada y discúlpenme, pero vuelvo a insistir, un Tabasco que se está colocando rápidamente en los más altos niveles de violencia, como ocurrió finalizando 2023, como ocurre también finalizando 2024 y en estos días cabalgando por todos lados, y ustedes también han visto las respuestas, no las voy a repetir, porque en efecto significan pues ese autorretrato que el propio Javier May hace del mismo y cómo cuenta con la quiesencia de Claudia Sheinbaum, porque ella es quien debería de exigirle a los gobernadores, en este caso a este enano, pues una actuación que vaya más allá,
de sus propias justificaciones, aunque en efecto también hay que decirlo, es muy difícil pedirle peras al olmo cuando la propia Claudia Sheinbaum no muestra ni tiene la estatura para enfrentar una situación como la que está viviendo el país, y más bien incluso negándolo, y a querer o no, con eso también estar cobijando a los grupos delincuenciales, así como se escucha, y eso que es el cobijo de estos grupos delincuenciales, pues lo que significa no solo es el aumento de la inseguridad en nuestro país, los altos índices de homicidios como nunca en toda la historia, sino que también nos ha representado ya, y esto no es juego, no es un distractor desde nuestro punto de vista, no es un distractor, lo que sucede entre los gobiernos mexicanos y el próximo presidente de la República de Estados Unidos, Donald Trump. No hay salvador, por cierto, aquí lo acoto en un matiz rápidamente, no hay salvador alguno de la 4T. Solo los ciudadanos, justamente, si hemos de emplear la palabra salvar, pueden salvar a nuestro país del populismo. Y no podemos esperar un benefactor o un mesías, venga de donde sea. Como ya vimos que si viene de Macuspana, la cosa se pone muy mal, como se está poniendo ahora, aún con la complicidad y el cobijo de la propia Claudia Sheinbaum. El caso es que sí, está haciendo un autorretrato, Javier May, de lo que significa el enanismo del populismo. ¿Qué ejemplos quieren ustedes? ¿Y qué premios han tenido estos enanos? Estos enanos de un circo macabro. ¿Quieren el ejemplo de Veracruz y Cuitláhuac García? Ustedes ya saben que recibió su premio de parte de la propia presidenta de nuestro país. ¿Quieren ustedes en cualquier, digamos, esfera, la diplomacia, las enormes contradicciones que hay entre Marcelo Ebrard, que decía no hay que tomarse en serio ni tampoco contestar todo lo que diga Donald Trump, y de inmediato sale con su ocurrencia chistoretera, con supuestas raíces históricas para decir que se llame de otra manera entonces Estados Unidos? Así es que sí, en efecto, hay mucho rebumbio, mucho, digamos, ruido. Despierta en 2025 el país con muchas voces que se anteponen una a otra y a otra, y que con eso se distrae sin duda de los temas que son los temas principales, como este que acabo de señalar. Tabasco no es poca cosa. Implica ya también un estado más que con la complicidad, por decirlo menos, que con la complicidad de un gobierno, por supuesto emanado por o de Morena, pues está extendiendo aún más la influencia de estos grupos de malosos en nuestro país, y que igualmente también, a querer o no, la propia Claudia Sheinbaum, pues en efecto, al estar negando la producción de fentanilo, al estar diciendo yo con ustedes en Tabasco no coincido, por supuesto, con que repartan despensas a los grupos criminales, pues se trata de hablar con gallardía, con tosudez, con fuerza, así como si se tratara de medios de comunicación o de periodistas, cuando los descalifica, cuando los confronta, cuando los enfrenta, pero no, igual que su jefe y mentor, Andrés Manuel López Obrador, a ellos no estoy de acuerdo como si fuera una asamblea, no estoy de acuerdo como si fuera un actor político que, sin embargo, un actor político, los grupos criminales que, sin embargo, con los propios actores políticos, con los propios partidos, se niega a hablar la propia Claudia Sheinbaum. Esa es la tesitura, ese es el dramatismo que estamos viviendo. Por eso nosotros en Etcétera les invitamos a tratar de discernir entre lo que es el rebumbio mediático, entre lo que son las mascaradas que tratan de desviarnos la atención de lo principal, como lo es la corrupción, la violencia y nuestro sistema destrozado de salud en nuestro país, porque no es solo Oaxaca, nos debe quedar muy claro. A todos y cada uno de nosotros, los que me están viendo en estos momentos, sabemos que esta situación está pasando en todos los estados y que va a pasar más. Con la información que distintos medios de comunicación les hemos dado a ustedes, queda perfectamente claro que va a aumentar todavía la escasez de medicamentos, y que además ya no tendremos el dinero que ha tirado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para las obras faraónicas. Ya se está planteando también sus carritos la propia Claudia, pero sigamos con el tema. Incluso la propia bodegototota
que pues no ha funcionado, ni siquiera alcanza el 5% de su propio funcionamiento y significó más de 2,000 millones de pesos de gastos. Así es que todas las cifras de las que estuvimos hablando durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que suman una cantidad monumental que se ha tirado, son justamente las que nos están faltando, las que nos van a faltar y las que van a significar, ya lo están haciendo, toda una crisis en nuestro país. Nosotros estaremos puntualmente, créanos, informándoles a ustedes de todos y cada uno de los elementos que dan cuenta de esta tragedia nacional. Porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.